La Llave de Plata Podcast es un espacio donde exploro temas literarios y de valor cultural presentes en diferentes formatos como la literatura impresa, oral y sus adaptaciones al cine, las series de TV, el cómic, entre otros. Aquí encontrarás entrevistas, reflexiones y opiniones sobre el maravilloso mundo de la literatura. Les saluda su host Joseph L. Holmes y esto es La Llave de Plata. Hola a todos, sean bienvenidos al segundo episodio de La Llave de Plata Podcast. Este es un episodio muy especial por dos razones. Primero, tengo un invitado muy especial traído desde la Argentina. Es mi amigo Clint Parker Pugh. Hola Clint, ¿cómo estás? Todo bien, Joseph, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer que estés aquí, Clint, y bueno, sobre todo porque vamos a estar hablando acerca de la segunda razón por la cual este podcast es bastante especial. Vamos a hablar sobre la iniciativa que tuvimos hace ya casi un año sobre las lecturas conjuntas por décadas. Así que sean todos bienvenidos a este segundo episodio. Bueno, Clint, primero que todo me gustaría que habláramos sobre el origen de las lecturas conjuntas, de dónde surgió esta idea, así que te doy la palabra. Bueno, recuerdo a finales de 2019, estábamos, creo que los dos, empezando un poco en el tema de Bookstagram, y habíamos visto que había lecturas conjuntas, y no sé por qué se nos ocurrió la locura de, en vez de incursionar un poco en lecturas conjuntas ajenas, pensar en armar una lista de lecturas conjuntas para el año siguiente, ¿no? A ese fin de 2019. Entonces empezamos a armar para el 2020 una lista de lecturas conjuntas. Y recuerdo que a mí se me ocurrió la idea de plantear unas lecturas que se dividiesen por meses y por décadas. Me acuerdo que fui con la iniciativa y te propuse que organizásemos este tipo de lecturas. Bueno, te gustó la idea y ahí entonces empezamos a armar unas lecturas conjuntas por décadas que inicialmente, digamos, fueron dos listas que después en el tiempo se fueron fusionando en una. Y bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más en cómo se fue dando la cosa, ¿no? Pero originalmente, digamos, la idea fue crear nuestras propias lecturas conjuntas y tener como hilo conductor leer distintos libros por década, ¿no? Así es, yo recuerdo que nosotros nos conocimos precisamente por Instagram, creo que fue en 2019, gracias a unos posts de libros de Agatha Christie, que fue prácticamente la señora que nos unió. Entonces, nos pareció bastante interesante ese estilo, ¿verdad? Esta lista, porque es algo que no se había visto antes. Yo he visto muchas lecturas conjuntas, pero siempre no tienen una temática como tal, sino que son totalmente libres. Por eso cuando tú me dijiste acerca de precisamente esto, ¿no? De que fuesen unas lecturas conjuntas, pero por décadas, me llamó muchísimo la atención. Pero tuvimos unos pequeños errores al principio. Primero porque éramos prácticamente desconocidos en lo que es Bookstagram, que es una comunidad muy hermosa a la cual pertenecemos. Teníamos como 300, 400 seguidores, prácticamente no éramos nada, no éramos nadie, pero se nos unieron varias personas al principio. Y como mencionaste, sí, teníamos dos listas, y esto pasa porque tú tenías una y luego yo tenía otra con libros que tenía desde 2015 que no he leído, pero que después con el paso de los meses resultó de que era una lista un poco imposible de sostener, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Cierto. ¿Vos te acordás cuántos seguidores tenías más o menos para cuando nos conocimos? Porque sí, debe ser alrededor de lo que dijiste, 300. Sí, yo creo que teníamos como 300, 400 seguidores apenas. Sí, eran muy pocos seguidores como para plantear armar una lista entera de una anual de lecturas. La verdad que fue, en ese sentido fue una locura y es lo gracioso de, tal vez si hubiéramos sido conscientes de lo que estábamos haciendo no lo hubiéramos hecho. Creo que no teníamos ni siquiera idea del impacto que íbamos a crear. No, y además la falta de previsión, ¿no? Porque en ese momento, digamos, la idea era como compartir un par de lecturas entre nosotros, o sea, que coincidíamos en algunos libros de la lista y los otros libros de la lista eran como
cada uno tenía una propuesta por separado. Entonces estábamos pensando que dos tipos que tenían 300 seguidores cada uno en Bookstagram iban a plantear de 2 a 3 lecturas por mes. Íbamos a tener una convocatoria, ¿no? La verdad que fue bastante arriesgado de nuestra parte, pero terminó teniendo un buen resultado, ¿no? Así es. Eso es lo que va a estar bueno de este episodio, en el cual vamos a ver que a veces la suerte juega mucho, ¿viste? Porque a veces uno planifica bien las cosas y no salen tan bien, nos ha pasado eso. Y también a veces uno se arriesga con ciertas cosas y no las tiene tan bien armadas del todo, y sin embargo obtiene buenos resultados. Es como bastante interesante ver que puede pasar las dos cosas, ¿no? ¿Sabe? Eso me recuerda al sticker, al meme de WhatsApp. Yo creo que es un hámster que dice: en veces la vida no es como creemos que sea. Algo así. Sí, no, la verdad que se da esa cosa, ¿no? El origen que me interesaba por ahí contar un poco la parte, digamos, de la trastienda, la parte detrás de todo lo que fue, es que el origen es bastante caótico, ¿no? Porque en esas listas que armamos no había mucho de qué hacer, porque prácticamente creo que vos habías participado en alguna lectura conjunta en la época que yo te propongo esta idea. Ah, sí, claro. Pero no era en Bookstagram, ¿sabes? Era unas lecturas que había hecho acá con unos amigos, pero no como tal. Para mí fue la primera vez. Y como te mencioné, fue algo caótico porque no tenía idea de cómo era que se llevaba a cabo esta lectura conjunta, y ser co-creador muchísimo más responsabilidad. Así que para mí fue lanzarme a una piscina sin saber nadar, honestamente. Creo que eso se vio reflejado en los primeros meses, ¿no? No sé si te parece que sí, absolutamente. Un poco de las primeras. Sí, recuerdo que, bueno, nosotros arrancamos en la década de 1900, y recuerdo que para enero una de las lecturas que teníamos propuesta era El Mago de Oz. Exacto. Entonces propongo El Mago de Oz como parte de la lectura, y recuerdo que en ese momento la única iniciativa que tenía de mi parte de la lista era un hashtag, que es el que todavía tenemos, que es el S por décadas, y recuerdo que la idea era como, bueno, lean el libro con nosotros y luego suban todo lo que vayan leyendo, súbanlo a sus historias y a sus posts con el hashtag LS por décadas, y vayamos discutiendo por ahí. O sea, arrancamos en enero sin tener un chat, no teníamos chat. La interacción entre la gente que participaba de la lectura conjunta, y lo loco es que ya teníamos gente participando, no teníamos un chat para discutir las lecturas conjuntas, y teníamos participantes. O sea, no puedo creer la suerte que tenemos. La verdad que de verdad que no sí. podemos quejarnos de la suerte que tuvimos. Y recuerdo que El Mago de Oz se dio así. 3 o 4 personas quisieron leer con nosotros y empezaron a subir sus posteos con sus reseñas, alguno que otro también mostrando por historias el libro, la edición que tenían. Me acuerdo que en ese momento yo había hecho algunos posts sobre el ilustrador original de la historia, sobre el autor, como que sí hubo mucho contenido sobre El Mago de Oz en su momento en enero, pero era todo con poca interacción real por el hecho de que no teníamos el chat todavía. Era una cuestión de que compartíamos el hashtag y subíamos distinta información sobre el tema, ¿no? Exacto, yo creo que esto del chat lo implementamos como el quinto mes, más o menos, como en mayo, ¿no? Más o menos. ¿Sabes qué? No. Recuerdo que fue en marzo. Bueno, entonces fui acá, yo, ¿no?, el que entró en mayo, porque yo antes esas lecturas no participé. Entonces aquí está lo gracioso, ¿no? O sea, un co-creador de las lecturas que no participa de las lecturas. En fin, esto fue un caos al principio, como hemos estado hablando, pero creo que todo esto como que le dio un sabor, un toque especial de verdad a estas lecturas. Sí, creo que se conjugó todo, ¿no? Nosotros teníamos poca experiencia en Bookstagram, ¿no? En general. Más allá de que había pocos seguidores, también teníamos poco tiempo, ¿no? Yo en 2019 tenía apenas un mes, 2 meses, y para el principio del 2020 apenas sumaba unos mesecitos en la comunidad. ¿Vos cuánto hacía que estabas? Exacto, éramos totalmente desconocidos. Y aunque yo, mi cuenta, yo la tenía hace muchos años, pero no sabía que existía esta comunidad de Bookstagram. Sencillamente estaba subiendo fotos de los cómics que estaba comprando y así hasta que descubrí precisamente esta comunidad.
Y preciso, te conozco a ti gracias a la dama, ¿verdad? A esta querida Agatha Christie, que fue la que nos ha unido. Y sí, de verdad que sí. De hecho, eso me lleva a la tercera lectura conjunta, pero no sé si quieres hablar un poco sobre la segunda, porque a esa no participé como tal. Sí, sí, claro, enero y febrero fue como un momento en el cual todavía estábamos explorando y descubriendo cosas. La lectura de febrero, la década de 1910, había sido El fantasma de la ópera. Nótese que mi lista era un poco más enfermita que la tuya, porque yo no solamente había elegido de cada década, sino que caía exactamente en el año exacto de la década. O sea que yo le había elegido libros de 1900, 1910, 20, 30. Y entonces recuerdo que bueno, habíamos elegido yo había elegido El fantasma de la ópera para 1910, en febrero. Y ahí también se sumaron 3 o 4 personas a subir contenido con el hashtag de LS por décadas. Y habíamos un poco compartido El fantasma de la ópera. Y ahí fue donde se dio el quiebre en marzo, ¿no? Que fue para 1920, que justamente, ¿quién otra? Sino la reina del crimen que nos había unido, fue la que iluminó un poco nuestro camino. Y en marzo de 1920 habíamos elegido El misterioso caso de Styles. Pero bueno, que gran elección digo porque es la primera novela publicada por Christie. Y bueno, es una de las cosas que digamos que nos une, es el amor que tenemos por la reina del crimen. Así que no era un momento, no había otro momento en el cual encauzar la lectura, ¿no? Así es. Yo recuerdo que tampoco me uní a esa lectura por más que quería, porque en ese entonces ese libro lo tenía prestado. Bueno, ya lo recuperé, así que no se preocupen, ya está dentro de mi colección de Agatha Christie. Pero sí, no lo pude leer ese mes. Pero bueno, espero hacerlo el próximo año, ya que quedan 15 días. Ok, pocos días para el próximo año. Y entonces ahí pasamos a la década de 1930, ¿cierto? 1930 con Narciso y Golmundo, a la cual tampoco me uní. En fin, fueron 3 meses. Yo por acá, como decimos acá en la costa, como volador sin palo. ¿Verdad? Que no tenía... no me había comprometido como tal con las lecturas, sino que tenía otras. Les recuerdo que teníamos 2 listas que no acertaban, ¿cierto? Pero bueno, todo eso lo pudimos aprender con el paso del tiempo. Sí, y ahí es interesante porque en 1920, en marzo, con el misterioso caso de Styles, antes de llegar a Narciso y Golmundo, se nos unió Lewan, que ella venía de una experiencia de muchas lecturas conjuntas, ¿no? Y recuerdo que Lewan me dice, ¿cómo puede ser que no tengan chat, digamos? Armen un chat para empezar de las lecturas conjuntas. Y ahí fue, digamos, que la interacción se dio mucho más fluida y que empezó a funcionar mucho mejor el tema de las lecturas conjuntas. En el sentido de que ya teníamos un canal más inmediato para discutir. Y recuerdo que para el misterioso caso de Styles se había dado la situación interesante de que, como también era una novela policial, digamos, habíamos compartido todas las pistas que Christie había dejado en la novela, las alternativas de quién podía ser o no el asesino, digamos. Había sido muy interactiva esa lectura. Y ahí fue que ya empezamos a tener chat para Narciso y Golmundo, que se dio en abril. La lectura correspondiente a abril de 1930, que en la que bien decís que todavía no estabas. O sea, nuestro co-creador no estaba todavía participando para abril. Y Narciso y Golmundo, además, digo, es un libro bastante desconocido de Hess, me parece, ¿no? Sí, yo hasta el momento pues no tenía idea de que existía. Sí, Demian es mucho más leído, y tampoco Hess es un autor súper leído, digamos, de por sí. Pero digamos, si se lee Hess, se lee generalmente Demian. Así que tampoco era como un libro que iba a convocar masas y masas de lectores para participar. Así que Narciso y Golmundo fue como, digamos, la segunda incursión a usar el chat. Y bueno, repitió mucha gente de la que había estado en marzo, ¿no? Ahí se empezó a considerar como un grupo, ¿no? Pero en mayo, me parece que por ahí, a donde quería llegar vos, se dio algo muy extraño, ¿te acordás? Con lo que pasó en mayo. Sí. Sí, precisamente aquí es cuando yo entro por fin. El co-creador de las lecturas conjuntas entra, se apropia de la actividad.
leímos Por quién doblan las campanas de Hemingway, ¿cierto? Aquí, precisamente en este mes, fue donde empecé a disfrutar más que todo la actividad, porque ya estaba en el chat, había conocido a los que se habían unido en meses anteriores y empezamos a tener nuestras conversaciones, nuestras teorías, nuestras interpretaciones, nuestras impresiones sobre los personajes, sobre lo que hacían, ¿verdad? Y sobre todo pues con el final del libro, que a mí en lo personal pues no me gustó del todo, que a ti sí. Y esto es algo que llama mucho la atención de nosotros dos, que ya llevamos prácticamente un año conociéndonos, y es que tenemos siempre puntos de vista diferentes, pero a pesar de eso, siempre nos llevamos en paz, el 90% de las ocasiones, ¿verdad? Sí, creo que con Narciso y el mundo fue algo muy interesante, porque fue el mundo contra mí, básicamente, porque recuerdo que Narciso y el mundo, digamos, al presentar estos dos personajes que son tan distintos, ¿no? El más racional y el más terrenal, y el terrenal como que les compró el corazón a todos en la lectura conjunta, y yo estaba mucho más con el personaje racional, era Narciso, y quedé un poco solo ahí en mi defensa del personaje de Narciso, y bueno, se empezó a dar un poco algo que creo que caracteriza nuestras lecturas conjuntas, que también está muy bueno, que muchas veces nosotros no coincidimos con cosas y lo podemos charlar de manera amistosa, de manera amigable, de manera interesante, intercambiando puntos de vista, y también hacia adentro de los grupos, que con las personas que van participando se dan debates y se dan intercambios, y no siempre estamos de acuerdo en cómo vemos las cosas, ¿no? Así es. Ahora, ese mes también leyeron, y digo leyeron porque este sí no lo leí yo, La isla del Doctor Moreau. Eso fue un especial. ¿Me recuerda quién lo propuso? Sí, lo propuso Jen de @ferbici4. Claro, porque por quien dobla las campanas había sido como el punto de quiebre en el sentido de que se unió un montón de gente, ¿te acordás? Fue una cosa que no sabíamos qué pasaba, porque la verdad que, digo, Hemingway es un autor famoso, obviamente, pero por quien dobla las campanas no es su obra más famosa, digo, El viejo y el mar, que le valió básicamente el premio Nobel, ¿no? Y es como su obra emblemática, tal vez, la más conocida, la que más se lee. Y sobre todo porque es mucho más accesible, es una novela bastante breve. Y nosotros con Por quién dobla la campana, una novela histórica ambientada en la Guerra Civil Española, y explotó el chat. Recuerdo alrededor de 20 personas participando en ese chat, cuando veníamos de 8 personas, no sé. Fue el mes que mejor nos fue, ¿cierto? Creo. Sí. En cuanto a cantidad de gente, seguro, pero además me recuerdo nuestras charlas fuera del chat oficial, digamos, nuestras charlas personales. Era como, ¿qué pasó con Hemingway? ¿Qué tiene Por quien dobla las campanas? Un libro que es una novela histórica, género poco leído también, ¿no? No es un género que convoca un montón de gente, como la ciencia ficción, la fantasía, el romance, ¿no? Una novela histórica de Hemingway, que no es la obra más famosa de Hemingway, convocando 20 personas para leerla. Era como, ¿qué pasó? ¿Qué planetas se alinearon en mayo para que nos pasase eso, no? No sé, ese mes fue una convergencia armónica, de verdad que sí. Sí. Y bueno, ahí fue cuando apareció la idea que se me ocurrió a mí, de decir, bueno, ya que venimos con un grupo, estaba Jen de @ferbici, estaba G de Fantasy Books I Love, o Fantasy Books Love, perdón, estaba Alma de Alma de Lectora, María de María Te Ilumina, y bueno, era como el grupo que ya venía leyendo 3 o 4 libros los otros meses, y recuerdo que fue una canchereada, ¿no? Canchereada, acá le decimos en Argentina cuando haces algo de más, ¿viste? Cuando haces una cosa que sobra. Fue como decir, bueno, vamos a proponer a partir de ahora que ustedes elijan un libro especial para leer, porque nos sobra parte del mes para leer otra cosa, ¿no? Éramos como re optimistas en ese momento, entonces bueno, le propusimos en un sorteo, salió Jen de @ferbici4, y bueno, eligió La isla del Doctor Moreau, que ni siquiera es previo a 1900, ni siquiera tenía que ver con la década, sino que elegí el libro que quieras y lo leemos, porque nos queda tiempo en el mes para leer algo más. Y bueno, leímos La isla del Doctor Moreau, la pasamos muy bien por suerte, pero esa idea de que íbamos a poder agregar lecturas se acabó rápidamente, duró ese mes, básicamente. Sí, sobre todo con lo que pasó el mes siguiente, que fue junio, que es la década de 1950, ¿cierto? Sí, la década de 1950 quisimos juntar las listas
y terminamos con 3 propuestas para un mes. 3 libros en un mes. 3 libros en un mes, pero no solo 3 libros en un mes. 2 de esos libros son La hojarasca y Pedro Páramo. O sea, no son libros que uno dice, bueno, pongamos 3 lecturas ligeras y vamos a leerlo y nos vamos a divertir un poco este mes. No. Libros que podríamos estar más de un mes analizando. Nosotros pusimos 2 en uno solo. Porque sí, porque no sé, nos pintó y nos pareció una buena idea meter la hojarasca y Pedro Páramo. De hecho, no sé cómo será tu experiencia con Pedro Páramo. Yo en ese momento no la leí, graciosamente, porque lo había leído previamente en el año a Pedro Páramo. Y no tenía ganas de leerlo tan rápidamente, ¿no? Pero Pedro Páramo es el libro que todo el mundo te dice, hay que releerlo, sí o sí. Nadie entiende Pedro Páramo la primera vez que lo lee. Sí, absolutamente. Sí, a mí me encantó, pero hubo ciertas partes que de pronto no entendía. Pero afortunadamente la edición que tengo tiene un prólogo, tiene un estudio preliminar y un estudio posterior. Así que este fue el mes, corrígeme Clint, yo creo que ya habíamos hecho una videollamada antes, ¿cierto? En el mes de mayo. Entonces en este mes de junio también hicimos una videollamada y se salió aquí mi yo profesor. Entonces empecé a mostrarles acá ciertas estructuras de cómo leer la hojarasca, de cómo leer Pedro Páramo. Entonces eso fue bastante gracioso, ¿verdad? Pero lo que sí me llamó la atención es que muchos participaron no solamente en la lectura de estos 2, sino que también se unieron con un tercer libro que fue León, la bruja y el ropero, que fue una lectura bastante ligera en comparación con los 3 libros anteriores que habíamos tenido, o todos los libros anteriores a partir de abril. Entonces sí, fue como un vaso de agua, ¿verdad? Pero yo lo veo como una recesión, en cierto sentido, recesión de las aguas, porque lo que se venía en julio para mí fue aterrador. Sí, me acuerdo. Claro, habíamos leído La hojarasca, Pedro Páramo, El león, la bruja y el ropero. No todos leímos los 3, por supuesto, ni siquiera nosotros leímos los 3, digamos que elegimos un poco. Yo sí leí los 3. ¿Qué cosa íbamos a leer? Vos sí leíste los 3, ahora que lo estaba pensando en mi cabeza justo cuando lo estabas diciendo. Y sí, El león, la bruja y el ropero. Recuerdo que fue muy interesante eso porque a mí me pareció, honestamente, estándar, cumplidor para los estándares actuales, digamos, ¿no? Un libro que cumple, y no más que eso. Pero fue el primer libro que me pareció peor después de que intercambié con ustedes. Recuerdo que ustedes me convencieron de que era un poquito peor de lo que a mí me había parecido, porque tenía buenos argumentos, digamos, al respecto. Disculpen a los fanáticos del autor que estén escuchando el podcast. Y esa lectura ligera también fue como un pasito de descanso antes de llegar a julio, ¿no? Con las vacaciones de invierno. ¿Qué nos trajo las vacaciones de invierno? Bueno, nos trajo nieve de primavera, que aquí viene entonces el mes del deshonor. Bueno, para mí, porque no leí ninguno. Estaba Nieve de Primavera, después del banquete de Yukio Mishima y Matar a un ruiseñor de Harper Lee, ¿cierto? Bueno, Matar a un ruiseñor no lo pude conseguir en físico. Tenía Nieve de Primavera. Pero bueno, todos los que participaron en esa lectura me perdonaron, creo. Pero no, honestamente no pude con este libro, no pude. Y como te estuve comentando en una ocasión, fue el primer libro que me llevó casi a un bloqueo lector, porque tengo mi cierto problema con las descripciones de paisajes, de elementos que quizás no revelan tanto o aportan tanto a la trama. Entonces este libro lo sentí muy pesado, y sobre todo porque tenía nombres en japonés que para nada, de por sí me es difícil grabarme los nombres de los personajes en español o inglés, ahora imagínate en japonés. Entonces para mí fue un mes del deshonor, así que me perdonan. Sí, fue un mes que recuerdo que te impactó muy fuertemente por esto, ¿no? Nieve de Primavera. ¿Te llevó casi un bloqueo lector? O yo diría que directamente un bloqueo lector. Lo tuviste que abandonar. Creo que... No sé si fue el primer libro que abandonaste en el año. Sí. Y lo peor, o no sé si sea lo mejor o lo peor, es que hace parte de una tetralogía. Es decir que, en fin, las personas... De hecho, creo que hubo varios
hubo una persona, pero no recuerdo ahora mismo quién es. Si estás escuchando el podcast, por favor, perdóname nuevamente. Tú sabes que este es el mes del deshonor. Así que esa persona sí lo terminó. ¿Tú recuerdas quién fue? Sí, María Laura. María. Había terminado Nieve. Vale. Había terminado Nieve de Primavera con vos porque la mayoría nos habíamos ido con Después del Banquete. Exacto. Porque teníamos esos dos libros de Yukio Mishima y yo me había decidido por Después del Banquete porque dos libros de Mishima era imposible leer en ese mes. Así que me fui con Después del Banquete. Que también fue rarísimo porque elegí un libro de romance, ¿no? Bueno, hay gente que me va a matar por lo que acabo de decir. Por suerte no saben dónde está mi dirección y no pueden venir a buscarme porque literalmente me van a matar porque la categoría romance, digamos, es una categoría súper debatible. Pero digamos, para contentar a la gente, digamos que es un drama romántico, más drama que romance. Pero lo extraño es que yo no leo romance, o sea, una de las cosas que menos leo es romance, cualquier cosa que tenga una trama romántica. Y Después del Banquete, esencialmente, tiene una trama fuertemente romántica. Entonces fue como... no sé qué me llamó a leer Después del Banquete y fue una buena experiencia. A diferencia de lo que fue No hay nieve de primavera para vos, Después del Banquete en general todo nos fue bastante bien, digamos. Digamos que elegiste el libro de Mishima equivocado. Yo creo que debí haber leído ese libro, pero no. Me fui con Nieve de Primavera y definitivamente no. Un mes gélido para mí. Sí, y fue otra vez que fue algo interesante, porque Matar a un ruiseñor, para cuando fue la videollamada que hacemos tradicionalmente, ya para esta época se había vuelto una tradición el hecho de hacer una videollamada cuando terminaba la lectura del mes. A mí me había encantado Matar a un ruiseñor, yo me había emocionado leyendo Matar a un ruiseñor, y nadie terminó de leerlo en ese mes. O sea que estaba yo solo para discutir Matar a un ruiseñor. Discutimos Después del Banquete, yo estaba con todas las ganas de discutir Matar a un ruiseñor y nadie lo había terminado. Me quedé con todas las ganas de discutir, hasta el día de la fecha no pudimos discutir. Bueno, tenemos la videollamada de cierre dentro de poco, que por ahí podemos hablar un poco de Matar a un ruiseñor, porque hubo gente que lo leyó después de que pasó el mes. Pero recuerdo que terminó el mes y nadie había terminado de leer Matar a un ruiseñor. Así que no fue solamente un mes con dificultades para vos, nada más. Sí, fue el mes del deshonor. Bien, entonces pasamos ahora a la década del 70, en agosto, ¿verdad? Que leímos La Muerte Feliz. Sí. Y recuerdo que aquí tuvimos una discusión muy buena, ¿verdad? Entre tú y yo, una discusión amistosa. Porque precisamente a mí me encantó mucho este libro. Para mí fue una relectura, pero desafortunadamente... hubo personas que no les gustó, como a ti. Sí, de las peores lecturas, la peor lectura del año para mí. Para ponernos en contexto, yo venía de leer hace unos meses, en esa época, El extranjero, y Camus, digamos que desarrolla muchas cosas en La Muerte Feliz que después va a desarrollar de mejor manera El extranjero, y por eso no publica La Muerte Feliz. Digo, La Muerte Feliz es un libro póstumo, publicado póstumamente, de Camus, y entonces la verdad que si yo comparaba uno con el otro, El extranjero me gustó mucho, digamos, no es una cuestión con el autor. Digo, no es que no tenga valor como novela en sí misma, porque de hecho lo tiene, pero digo, después de leer El extranjero, la verdad que fue como sentir que pasás de algo muy logrado a un prototipo, ¿no? Es como pasar de algo muy logrado a un prototipo. Exacto. Y por ahí ese pasaje tan inmediato, por ahí te desencanta bastante. De hecho, eso nos pasó, se nos había olvidado decir, que eso también nos sucedió con La hojarasca, ¿sí? Recordemos de que La hojarasca es como un preludio a 100 años de soledad. Entonces, este año fue curioso, ¿no? Porque leímos eso, dos como prototipos de las novelas de estos autores que lo llevarían prácticamente a la fama. Sin dudas. Y también es interesante de que... no sé qué estábamos pensando cuando armamos... Elegimos un libro escrito en el 30 y pico, o sea que el libro no representa nada a la literatura de los 70, porque básicamente es un libro escrito en los 30. Así que a mí me pareció gracioso, ¿no? Que no sé, era como, bueno, el libro se publicó en los 70, sí, está bien, pero... Cosas que nada más le pasan al que le sucede. Sí, totalmente. Igual, recuerdo que con La Muerte Feliz se dio una discusión muy interesante de la parte filosófica y psicológica, y también por ahí con una cosmovisión de cada persona, ¿no? Entonces, ¿te acordás de ese debate que fue a planos muy personales, pero en un sentido muy interesante, ¿no? Que se pudo discutir el tema de la felicidad, ¿no? Un debate interesante sobre el tema de la felicidad. Fue uno de los
mejores debates que tuvimos o que hemos tenido en todas las videollamadas. Creo que hasta duramos casi 2 horas, ¿cierto? Aparte de la primera llamada, que demoramos 3, ¿cierto? Casi 3 horas hablando de estos libros, pero ya después se fue reduciendo. Pero creo que con este debate sí hablamos bastante, tocamos puntos muy buenos. Sobre todo porque todos los que han participado en estas videollamadas siempre nos dicen lo mismo. Tenemos diferentes puntos de vista. Y sobre todo porque somos un grupo bastante variado. Algunos somos profesores, otros son psicólogos, otros son... en fin, se dedican a diferentes profesiones. Sí, está María. Está María, que es electricista. Lo que hace que la lectura sea mucho más enriquecedora. Y estos debates al final son muy muy buenos. Pasamos entonces a la década de 1980 con el nombre de la rosa. Y aquí tenemos otra curiosidad. Uf. Bueno, en teoría debimos haberlo leído en septiembre, pero cuando hicimos la lista no teníamos idea hasta dónde íbamos a llegar con este libro. Bueno, tú sí, porque fue una relectura, pero a mí en lo personal no fue así. El nombre de la rosa es un libro que hay que leer con calma. Aparte de que es extenso, tiene muchas partes bastante densas. Y sobre todo porque tiene párrafos, inclusive párrafos enteros en latín. Y si no se tiene una guía, uno se puede perder definitivamente. Y sí, fue un libro que nos tomó 2 meses. Aquí tuvimos que cancelar las lecturas de octubre. Una locura definitivamente estas lecturas conjuntas por décadas en el 2020. Sí, me acuerdo que El nombre de la rosa fue una relectura, que digo, varias de las anteriores habían sido relecturas. El misterioso caso de Stael fue una relectura, Narciso y el mundo fue una relectura. Pero sin embargo, El nombre de la rosa, yo la verdad subestimé el lector que era cuando tenía 20 años en vacaciones. Porque yo recuerdo que la primera vez que leí El nombre de la rosa estaba de vacaciones, tenía 20 años y me devoré el libro en una semana de vacaciones, básicamente. Fue como, bueno, en una semana se lee El nombre de la rosa. Pero bueno, se ve que cuando uno tenía 30, en un año en el cual coronavirus, pandemia y todo lo que pasó, uno no lee tan rápido. Y nadie había terminado en el primer mes. Nadie en el primer mes estaba cerca de terminarlo. Terminó en septiembre y creo que el que más lejos estaba por la mitad del libro. Entonces estábamos en problemas graves. Fue como, bueno, tenemos 15 días más. Luego demos otros 15 días más y en qué momento leemos el libro que elegimos de los 90. Así que bueno, tuvimos que sacrificar la década de los 90. Década que para Latinoamérica nunca fue buena, así que tampoco digo. ¿Cómo que no? Si nací yo y soy del 91, o sea, por favor. El señor quería decir que era más joven que quien les habla, que nació en el 88. Pero sí, digamos, la década de los 90, por lo menos para Argentina, es bastante infame. Así que creo que, bueno, habrá jugado un poquito eso en el subconsciente y lo terminé salteando, no sé. Ok. Gracias por el cumplido. Sí, fue un mes, una lectura bastante extraña, pero creo que al final valió la pena. Valió la pena cada página, a pesar de que sufríamos. Fue un gran debate al final del mes. La verdad que había muchas cosas que hablar. El nombre de la rosa tiene tantas cosas interesantes que debatir que la verdad que también tomarnos 2 meses nos me permitió por ahí observar distintas cosas, y también tuvimos la suerte de tener varias personas que tenían diferentes perspectivas de la novela. Aquí en esta lectura se unió uno de mis profesores de la universidad, Alberto Rasch. Si estás escuchando esto, hola. Sí, fue un debate muy interesante porque no sabíamos cómo definir esta novela. Sí, tiene un prototipo una especie de Sherlock Holmes con Watson, ¿verdad? Con Guillermo de Baskerville y Atzo. También tiene un poco de religión, o bastante religión, bastante teología, bastante filosofía. Entonces, bastante historia, debates teológicos. En fin, fue una lectura que abarcó muchísimos géneros. Y esa es otra de las cosas que nos ha gustado de estas lecturas, que tenemos diferentes géneros y tenemos diferentes países, diferentes perspectivas del mundo y de la literatura en general. Eso es una de las cosas que más han enriquecido precisamente estas lecturas conjuntas. Sí, yo creo que la lista fue un acierto en el sentido de recorrer tantos países. Hago una mirada
y veo Inglaterra, veo Alemania, veo Colombia, México, Japón, eh, veo Francia, Italia, ¿no? Hicimos un recorrido por diferentes países y la verdad que eso estuvo muy interesante. Creo que una de las cosas que quisimos hacer siempre con el LS por décadas fue no solo llevar a distintos géneros, llevar a distintas épocas de la literatura, sino también lugares geográficos, ¿no? Así es. De hecho, en unos minutos estaremos revelando la lista del 2021, la versión 2021 de las lecturas conjuntas por décadas. Así que quédense hasta el final para escuchar los títulos que vamos a leer. Bien, pasamos ahora a la década de los 2000 y aquí me di contra la pared, no solamente yo, sino que lleva a todo el mundo, porque leímos una lectura bastante fuerte. Su nombre es Satanás, del escritor Mario Mendoza, del cual tengo ahora mismo una adicción. Entonces este libro, cuando yo lo elegí, porque sí, yo fui el que lo eligió, no sabía honestamente de qué iba a tratar. Me llamó muchísimo la atención el nombre, por supuesto. También que habían sacado una novela gráfica hace poco y que había leído un ensayo de este escritor unos años atrás. Pero honestamente no sabía de qué trataba la novela, y cuando empezamos a leerla notamos estas cosas tan crudas que narra este escritor colombiano. Y sí, fue una lectura bastante pesada en ese sentido, porque toca temas como la violación, lo que es una masacre que sucedió precisamente acá en mi país, en la ciudad de Bogotá, entre otros aspectos. Pero creo que fue una lectura, a pesar de que fue tan fuerte y cruel, fue bastante disfrutable, ¿cierto? Sí, para mí fue de las mejores lecturas que compartimos. Me gustó mucho el libro. La verdad que sí, tenía temáticas fuertes, pero también tenía cosas muy interesantes, como el hecho de que la verdad que uno siendo argentino leía esto y decía, bueno, esto cuenta algo que podría haber pasado en Argentina, en Chile, o Latinoamérica, o más específicamente Sudamérica, digamos, que tiene muchas características que se ven reflejadas ahí en Satanás, ¿no? Creo que tiene algo muy, muy regional. Lo miro ahora y veo a Pedro Páramo, ¿no? Que por ahí representa una realidad muy, muy específica de un México rural, ¿sí? Que no sé si es tan comparable con otros lugares de Sudamérica, si bien puede encontrar unos puntos en común, pero acá sí yo me sentí súper identificado como argentino, digamos, leyendo un caso colombiano. Exacto, y eso es algo que tenemos en común todos los latinoamericanos. Precisamente cuando yo leí Pedro Páramo, pues recordé muchos aspectos de mi infancia, puesto que yo soy también de un pueblo, ¿sí? Entonces muchos aspectos de eso se ven. Y eso que mencionas es muy interesante, porque ese punto lo tomamos en la videollamada, ¿verdad? De que a pesar de que es una historia colombiana, pues se sentía muy latina, ¿verdad? Se sentía que podía pasar en cualquier país de Latinoamérica. Sencillamente cambiábamos la ciudad de Bogotá, que es la principal que aparece acá, y si colocamos, no sé, Buenos Aires, se sentiría prácticamente igual, la misma historia. Sin dudas. Hay muchas cosas que la verdad que son muy, muy comunes y sobre todo también un clima de época también, ¿no? Así que la verdad que la ambientación era como muy cercana. Y bueno, también tocaba el tema del cristianismo, ¿no? Que es un tema como muy arraigado en nuestra Sudamérica, ¿no? Creo que Exacto. traspasa lo religioso, quiero decir. Traspasa lo religioso, digo. El cristianismo aparece en la literatura como aparece en la vida, más allá de lo religioso y ya llegando a la parte cultural, digamos. ¿Sí? Impregnando lo social cultural. No es que no haya religión en Satanás, pero la religión aparece mucho más como esto, como un fenómeno social cultural. Digo, de hecho, los curas que aparecen, digo, ¿no? Son curas. Hay un cura que es marxista, digamos. Son curas de una línea, digamos, lo que se puede ser llamado, no sé, la teología de la liberación y el tercermundismo en la religión. Sin embargo, digamos, aparece porque también es algo muy cultural. Es correcto. Bueno, en diciembre leímos el libro correspondiente a la década del 2010. Leímos Un monstruo viene a verme, del cual la gente que está escuchando por ahí ubica bastante la película.
Y bueno, con ese libro cerramos el año. Y creo que fue un acierto, porque fue una lectura relativamente ligera, breve. La verdad que 2020 no fue un año que nos tenga a todos con la mayor energía posible. Así que fue bueno cerrar con un libro breve, algo ligero. Que sin embargo, sin dejar de ser ligero, es un libro bastante profundo, ¿no? A mí me interesa mucho estos casos de literatura que está dirigida más a un público infanto-juvenil, que la verdad que cuando es buena, de buena calidad, también es disfrutable por adultos, ¿no? Exacto, sobre todo porque cuando tuvimos la llamada, el grupo no sabía cómo interpretarlo, ¿cierto? Si el monstruo era real, si no era real, si era una manifestación de su psique, si era una forma en la que él estaba procesando todo su dolor, ¿verdad? Pero entonces llegamos a un punto en el que estábamos en ambigüedad, y eso es algo que a mí me encantó en lo personal, porque no suelo leer este tipo de literatura juvenil contemporánea, ¿verdad? Porque siento que le hace falta mucho más desarrollo, tanto a los personajes, a la trama, y siento que siempre es una repetición de lo mismo. Pero este libro definitivamente fue muy bueno, muy hermoso, y creo que fue una de las lecturas como más tristes que tuve en todo el año. Así que fue una buena elección terminar con este libro, a pesar de, como mencionabas, un año terrible, pero creo que deja una enseñanza que podemos sacar de este libro, y es que tenemos que soltar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente fue un año bastante loco, como han podido escuchar ustedes. Comenzamos con El Mago de Oz, pasábamos por libros existencialistas, pasamos por libros de literatura juvenil, clásicos de la literatura, diferentes temas, diferentes autores, autoras, diferentes géneros, ¿verdad? Así que fue algo bastante especial haber hecho estas lecturas conjuntas. No me arrepiento de nada. Bueno, sí me arrepiento de algo, de no haber participado en algunas, pero sí le agradezco muchísimo a Clint por haber creado esta iniciativa y haberme arrastrado en ella. Bueno, yo te agradezco el haberte sumado a la iniciativa, y la verdad que creo que fue un aprendizaje, fue un viaje en el que fuimos aprendiendo en el camino, y también fue muy interesante cada cosa que fuimos descubriendo cada mes, y las diferentes personas que participaron, porque digo, no todos participaron en todos los meses, y diferentes meses participaron distintas personas, y eso generó como ciertas novedades en cada mes, y también mucha expectativa para el 2021, ¿no? Yo creo que no solo nosotros estamos muy deseosos de contar la lista del 2021 y de leerla, no solo contarla, sino que también recuerdo, voy a contar una anécdota, que es que yo que esta lista del 2021 ya para septiembre la quería armar. Era septiembre y estaba queriendo armar la lista del 21, y yo me decía, pará, no terminó el año y ya querés armar la lista, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, de verdad es que hay mucho hype, de verdad, con estas lecturas, porque hemos tenido buena recepción. Como comentábamos al principio, no sabíamos el impacto que iban a tener, ¿verdad? Éramos cuentas prácticamente desconocidas, ahora tenemos un poco más de popularidad, sobre todo porque hemos tenido diferentes proyectos. Yo abrí un canal de YouTube, también ahora estoy en este proceso de podcast aquí en Spotify y en otros medios. Y tú también tienes otros proyectos. ¿Me puedes contar un poco acerca de eso, Clint? Bueno, básicamente las lecturas conjuntas por décadas es lo que nos une, digamos, y lo que compartimos, ¿no? Y yo tuve la suerte de organizar otras lecturas conjuntas durante el año, y la verdad que tengo la suerte de ser tener cierto reconocimiento dentro de la comunidad de Bookstagram como un organizador de lecturas conjuntas. La verdad que eso hace que mucha gente esté interesada en sumarse a las lecturas que hacemos juntos, o las que yo hago por separado también. Y la verdad que fue una de las cosas que más disfruto de Bookstagram, ¿no? El hecho de poder organizar lecturas conjuntas y leer libros con gente y poder debatirlos al final. La verdad que es una de las cosas que más disfruto de la comunidad, y que por suerte han salido bastante bien durante 2020, y que tengo muchas ganas de ver cómo sale el 2021. Así es, así que yo creo, Clint, que ha llegado el momento tan esperado de presentar la lista de lecturas conjuntas por décadas versión 2021. ¿Qué dices? Claro, vamos con eso. En enero corresponde la década de 1900 y estaremos leyendo El sabueso de los Baskerville del autor inglés Arthur Conan Doyle.
Esta es una novela donde su protagonista, Sherlock Holmes, tendrá que evitar que se cumpla la maldición de una familia. ¿Hace falta decir quién eligió el libro? En febrero corresponde la década de 1910 y vamos a leer Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, autor uruguayo. Y en este libro, que es un compilado de cuentos, ¿no?, donde se explora la bajeza humana y temas sobrenaturales. Esta lectura fue interesante en la selección por el hecho de que terror, ¿no?, en un sentido el terror o lo sobrenatural no es un género que se lea tanto en autores latinoamericanos, ¿no? Así es. Para marzo tenemos la década de 1920. Estaremos leyendo Doña Bárbara del autor venezolano Rómulo Gallegos. Esta va a ser una relectura para mí, pero es la novela venezolana por excelencia. En ella se contrapone la civilización contra la barbarie. Yo creo que esta va a ser una lectura que va a tener buena audiencia porque precisamente muchos latinoamericanos, que son la gran mayoría de audiencia que tenemos aquí, se interesan por este tipo de literatura y nunca la han leído, así que yo creo que va a ser una oportunidad perfecta. Sí, la verdad que sí, y tal vez la literatura venezolana no es una literatura muy leída dentro de la propia literatura latinoamericana, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la década de 1930, que nos corresponde en el mes de abril, esta lectura, y vamos a leer El amor brujo de mi compatriota Roberto Arlt. Bueno, esta es una novela de romance que aborda reflexiones sobre el matrimonio, la familia y el sexo. Y bueno, Arlt es famoso por ser de una línea bastante poco conocida por ahí, o menos conocida internacionalmente, de la literatura argentina, que es la literatura argentina más cruda, más de barrio, más estilizada, como puede ser la de Borges o la de Bioy Casares, por ejemplo. Así que va a ser interesante. Joseph, ¿qué leemos en mayo? En mayo vamos a leer Nada. ¿Cómo que vamos a leer Nada? Sí, vamos a leer Nada de Carmen Laforet. Esta es una novela existencialista donde se refleja el estancamiento, la pobreza y los sueños frustrados de muchos de la España de la posguerra. Será una lectura interesante y espero de verdad que muchos se unan. Bueno, para junio nos vamos a la década de 1950 y vamos a leer Crónicas marcianas de Ray Bradbury, escritor estadounidense. Este es un libro de relatos que abarca la llegada de la humanidad a Marte hasta su colonización. La verdad que una de las cosas que tenía seguro era que yo a Bradbury en algún lado lo iba a poner en la lista del 2021 porque era un autor que quería leer sí o sí. Así que bueno, Crónicas marcianas es el libro elegido y en junio vamos a tener la suerte de poder leer y debatir este autor. Me parece excelente, sobre todo porque ya leí Fahrenheit 451, así que tengo muchas expectativas con este libro. En julio estaremos abarcando la década de 1960 y leeremos La casa de las bellas durmientes del japonés, bueno, espero pronunciar esto bien, Yasunari Kawabata. Bien, esta es una historia en la que se mezcla la lujuria, la vejez y la violencia con la estética japonesa y temas modernos en ambientes casi reales. Y algo que me llama la atención de este libro, con todo el debido respeto de los oyentes, es que Gabriel García Márquez se basó un poco en esta historia para crear su novela Memoria de mis putas tristes. Interesante que la literatura japonesa influya a un latinoamericano, ¿no? Caso que no se escuchan muy seguido. Así es. No es algo que pase muy asiduamente. Y bueno, también se nos está volviendo un poco poner un poco de literatura japonesa una costumbre, una buena costumbre. Pero bueno, pasamos de julio a agosto y nos vamos a la década de 1970, esta vez con un libro que realmente fue escrito en 1970, algo que pudimos solucionar en esta nueva lista. Y vamos a leer Crónica de... Guiño, guiño. Y vamos a leer Crónica del desamor de Rosa Montero, una autora española. Es una historia de una mujer que deberá cumplir con la exigencia de su trabajo como redactora de una revista, cuidar de su hijo y navegar por la noctámbula vida del convulso Madrid de finales de los 70. Bueno, una novela no solo escrita en los 70, sino ambientada en los 70. Así que creo que esta vez le estamos haciendo un honor le estamos dando el valor que merece a la década del 70, ¿no es cierto? Absolutamente.
Para el mes de septiembre abarcaremos la década de 1980 con La Casa de los Espíritus de la chilena Isabel Allende, o Allende, honestamente no sé cómo se pronuncia. Esta narra la saga familiar de los Trueba desde el principio del siglo XX hasta nuestra época. Una novela de impecable pulso estilístico y aguda lucidez histórica y social, según me han contado. Y no sé qué tan cierto sea, que algunos mencionan que es 100 años de soledad, pero versión chilena. Veremos qué tal. Honestamente es un libro que yo tengo empezado, que lo dejé por la mitad de este año y que bueno, creo que voy a empezar desde el principio cuando nos toque en septiembre del año siguiente. Un libro que tengo mucha ganas de leer porque me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho y sin ser yo un fanático, honestamente, perdonen tus oyentes, del realismo mágico en general, la verdad que era una novela que me estaba interesando bastante. Deshonra en tu vaca, Clint. Ya dije bastante cosas deshonrosas en este podcast. Bien, y podrían haber sido más. En octubre nos vamos a la década de 1990 y la verdad que estoy muy contento de que hayamos podido encontrar un libro de los policiales nórdicos, ¿no? Que la verdad que son una parte de los policiales que por ahí son conocidos pero no tan conocidos. Es El murciélago de John Esbo, autor noruego, y es la primera novela de este autor en la cual debuta su detective Harry Hole, que debe resolver un caso, ¿no? Que involucrará la aparente actuación de un asesino en serie. Bueno, los dos compartimos el amor por el policial, ¿no es cierto? Así es. Y la verdad que era como casi obligatorio poner algún policial, y así, bien como somos excéntricos los dos, no solo pusimos a un policial clásico arrancando con Sherlock Holmes, sino que también para octubre agregamos un poco de policial de esta zona, ¿no? De la zona escandinava, digamos. Contemporáneo, además, sí. Para mostrar que el policial no está muerto, gente. Así es. Lo que están muertos son las víctimas de los policiales. De hecho, tengo bastantes expectativas con este libro, porque hace poco se estrenó la película. Hace unos años atrás. Hace unos años atrás se estrenó la película The Snowman, el muñeco de nieve. Aunque tuvo críticas mixtas, yo no me la he visto porque prefiero leer primero el libro. Pero sí tengo bastantes expectativas con este autor. En el mes de noviembre estaremos abarcando la década del 2000 con El niño con el pijama de rayas del irlandés John Boyne. Una historia desde la óptica de un niño alemán quien hace amistad con un niño judío. Está ambientado en la Alemania nazi, sobra decirlo, y la trama es bastante impactante. La verdad es que yo tengo muchísimas expectativas con este libro, puesto que cuando salió la película fue un boom, todo el mundo hablaba de ella. Yo no me la he visto porque decidí primero leer el libro, y bueno, ha llegado el momento y en noviembre será, como dice el meme, mi momento ha llegado. Yo confieso que vi la película porque no sabía que estaba basada en un libro cuando la vi. Si no, también trato de leer el libro primero. Pero la verdad que la película es muy buena y es muy emocionante, así que también le tengo mucha fe a ese libro. Pero bueno, cerramos la lista de las lecturas conjuntas por décadas del 2021 con nuestra lectura de diciembre, que va a ser Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, autora mexicana. Y esta es una novela que narra los hechos alrededor del asesinato de la bruja La Matosa en un pueblo ficticio sumido en la pobreza, a través de la cual la autora explora la violencia y el machismo en la sociedad mexicana. Uf, una novela súper contemporánea, brutal, Joseph, ¿no? Brutal. Fuimos a buscar un tema suave, light, para cerrar el año. La verdad es que terminar el año de esta forma, bueno, toca ver qué pasa en el 2021 con respecto a la pandemia. Pero sí, tengo muchas expectativas. Cuando leí la descripción de este libro, me llamó muchísimo la atención. Siento que vamos a disfrutar esta lectura, sobre todo porque parece tener matices detectivescos. Comenzamos con una novela detectivesca y parece que vamos a terminar con otra. Así que bueno, toca esperar entonces un año precisamente para ver cómo nos va. Bueno, después de escuchar toda la lista, ¿qué hace especial precisamente estas lecturas conjuntas? ¿Qué opinas, Clint? Bueno, tenemos la suerte de haber elegido una diversidad geográfica muy interesante, ¿no? Tenemos autores
de Japón, Chile, Noruega, Irlanda, Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, Venezuela. La verdad que hay una diversidad geográfica muy interesante y también hay una diversidad de géneros que también llama la atención. Así que para las personas que tengan ganas de experimentar lecturas que salgan un poco de la zona de confort de lo que normalmente leen en el año que viene, la verdad que invitamos a todas estas personas a que nos contacten, ya sea a tu Instagram, a tu canal de YouTube o a mi Instagram, y que nos comenten si quieren participar de alguna de estas lecturas, ¿no? Exacto, creo que llegado el momento de recordar nuestras cuentas. A mí me pueden encontrar como joseph.l.holmes y @la llave de plata separada por puntos. ¿Y cómo te encuentran a ti, Clint? A mí me encuentran como @clintparker.books en Instagram, así que pueden buscarme por este medio. Y bien, oyentes, eso ha sido todo en este segundo episodio del podcast de La Llave de Plata. Espero que lo hayan disfrutado. En el siguiente episodio estaré hablando sobre mi año lector 2020, lo que me enseñó y las lecturas que más disfruté. Así que no se lo pierdan. Además, este podcast estará disponible en Spotify como La Llave de Plata Podcast. Clint Parker, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en este podcast, en el segundo episodio. Y la verdad es que me encantaría que fueses un regular host, así que estás totalmente invitado. La Llave de Plata tiene las puertas abiertas en el canal y también en el podcast. Agradezco la invitación, la verdad que la pasé muy bien grabando este podcast y espero que le haya gustado a toda tu audiencia. Bueno, esperemos que nos veamos pronto en otro podcast por acá charlando un poco de literatura que tanto nos gusta y tanto nos une. Gracias a todos los oyentes, se despide su host Joseph L. Holmes y esto es La Llave de Plata. Y recuerda, a veces la ficción supera la realidad. Pero bueno, acá tengo la lista. Listo. Estoy listo. Estoy listo. Bien, entonces ahí vamos pues. Y lo que más me llama la atención, con todo el debido respeto de los... ¡Ay, no me sale! De los audientes. De los oyentes, ok. De los audientes. En la década de noviembre llegamos entonces... En la década de noviembre, ¿qué estoy diciendo? Eso tenés que dejarlo para los bloopers después. Una parte de bloopers tiene que estar. Ok, ahí voy.